Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En este tercer video vamos a armar este circuito que tienen en pantalla. Tal vez está un poco más complejo que los anteriores, pero se aplican básicamente las mismas ideas que hemos hecho en conexiones tanto en serie como en paralelo, ¿sí? Entonces, para que veamos que también cómo es que estas reglas básicamente se aplican y sobre todo prestar atención en el hecho de que si bien hay, por ejemplo, hay elementos que están indicados que son nodos, es decir, que son conexiones para que unen dos o más componentes, a veces hay ciertos cruces de línea, los cuales, si bien por cuestiones de estética y también de dibujo, obviamente a veces se pueden cruzar dos líneas, pero esto no significa que vaya a ser un nodo obligatorio. Hay que tener mucho cuidado a veces con los diagramas, sobre todo cómo es que resaltan este aspecto, es decir, si hay elementos de nodos o no, pero al menos vamos a empezar analizando este circuito. Obviamente tenemos igual una serie de resistencias, tenemos en este caso cuatro, son de 680 ohms, de 470, 330 y 220. Tenemos en este LED, estos LEDs como básicamente son 3, 6, 10, básicamente como si fuera, bueno, ahorita quedó como dibujado como si fuera una pendiente, una escalera. Y en particular que se quiere analizar lo siguiente. Como vimos en el circuito que es con conexiones en paralelo, obviamente tenemos lo que es el concepto de nodo. De hecho, acá hay un nodo bastante explícito, ¿sí? O sea, que está aquí colocado. Y en este caso, por ejemplo, hay otro nodo que si bien, por ejemplo, que en esta línea está marcado aquí, pero no implica, también es un nodo, obviamente, como no une tantos componentes, normalmente no se destaca como ese de aquí. De hecho, incluso como en algunos simuladores o editores, a veces los nodos no se van a engrosar de esta forma, pero al menos este programa que estoy ocupando, pues se llama Fritzing, este sí los engrosa. Ahora, estos indicativos de que están sobre la misma rama. Ahora, quiero destacar esta parte de aquí. Esto que tenemos aquí es lo que se denomina como cruce de línea o cruce de cables, ¿sí? Eso quiere decir que los cables que están cruzando aquí, que pueden ser dos o más, están cruzando uno, digamos, vamos a decir, por encima del otro, pero no implica conexión de nodo como si lo son estos de aquí. Si nosotros encontramos puntos explícitos de estos, obviamente implican nodos, pero hay otros que, en este caso, si están cruzados así, no implica forzosamente nodo. Hay que revisar muy bien en ese caso el circuito que estemos tratando porque hay diferentes dibujantes o software que a veces hacen obviamente aparentemente no es cruce de línea, pero sí lo toman como nodo o al contrario, ¿no? Entonces, si vemos que nuestro diagrama hace explícitos los nodos, como en este caso, entonces casos como este implican que son solamente cruces. Ahora, vamos a armar esto solamente en una versión para que sea un poco más sencilla la cuestión. Volvemos aquí a Tinkercad directamente. Sí, en este caso crear un nuevo esquema. Aquí está. Nos dejamos que cargue y ahí está en esta panel de control. Vamos a cambiar el nombre de una vez. Nuevamente a L5G, que es la clave de su grupo. Física, circuito 3. Damos enter y ahí quedaría. Vamos a empezar viendo con nuestros componentes. Obviamente nuestro proto de una vez. Aquí ya colocado. Nuestra batería, en este caso nuestra fuente de poder, vamos a presentarla ya para que vaya en la posición de una vez que nos interesa. Y vamos a ocupar en este caso cuatro resistencias, estas de aquí. Una es de 680 ohms, de esta forma. Vamos a copiarlas y pegarlas. Ahí están las otras. La otra es de 470 ohms. La otra es de 330 ohms. Y por último, la de 220. Entonces ahí tenemos ya nuestras resistencias. Y a modo de estética, solamente vamos a hacer que tengamos LEDs de color, dependiendo de la rama, sean del mismo color, pero que sean diferentes. Aquí por conexión se supone que todos los LEDs deben encender. Entonces vamos a hacer un LED rojo, dos amarillos. Voy a cambiarles aquí, amarillo. Los que siguen, que sean verdes.
copiarlos de esta forma. Y los últimos que sean azules. Ahí está. Son uno, 2, 3, 4. Ahí están. Bien. Entonces, ahí están todos nuestros componentes ya, ya colocados. Voy a conectar de una vez lo que es los polos de la batería. De esta forma. Como lo hemos estado haciendo. Respetar esto de aquí. Y ahora vamos a empezar conectando nuestro circuito, analizando el esquema. Podemos básicamente partir básicamente en cualquier orden. Podemos, o sea, hacerlo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro a la izquierda, como sea. Nuevamente, yo lo que opto, ya por un poco por costumbre, es de que sea de izquierda a derecha. Entonces podemos empezar por o sea, donde parte este nodo y esta resistencia y este LED que están en serie. Entonces, voy a hacerlo de esta forma. Es la resistencia de 680. Vamos a colocarla en esta posición. Y el LED, en este caso los voy a dejar así, para que sea un poco más, o sea, para que tengamos un poco más separados y se puedan notar. De hecho está en serie. Vamos a lanzar un cable de aquí a aquí. Y que sea nuevamente gris. De esta forma, y aparte tiene el cierre a tierra. Entonces ya tendríamos esta red de aquí, o sea, estos elementos de acá. Ahora voy a lanzar esta parte de acá. Sí, esta rama, de hecho que está haciendo nodo con esta. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que lo podemos hacer. Es la resistencia de 470 ohms. Voy a colocarlo de esta forma. Ahora, para que se haga el nodo de manera explícita, obviamente este viene de el polo positivo de la batería, que por cierto no lo coloqué aquí, de hecho iría así, ahí quedó. Y ahora para que se haga ese nodo, tendría que unir esta terminal con esta terminal de aquí. De esta forma, entonces así las resistencias así ya están compartiendo ese nodo. Ahora me faltan colocar estos dos LED. Vamos a hacerlo de esta forma. Ok, ahora ahí están colocados, pero no están conectados en serie todavía. De hecho, eso lo vamos a hacer. De hecho, de ahí que la segunda terminal, que está aquí, va con el ánodo del primer LED. Básicamente sería de aquí a acá. Ahora, aquí hay conexión de cátodo a ánodo. O sea, estos de aquí, de esta forma. Y por último, la conexión de aquí. Entonces ya tenemos esa otra RAM. Lo que sigue sería, podemos hacer esta de aquí o esta de acá, no importa. Podemos hacer así por orden. Pudiera ser. Voy a hacer esta para ver si se puede hacerlo, puedo hacer de forma escalonada. Así de esta forma. Es esta de 330. La de aquí. De esta forma. Y lo voy a presentar de tal manera de que sea un poco similar a lo que tenemos aquí. Puedo hacerlo así. A fin de cuentas estoy respetando el mismo. O sea, lo que es el mismo nodo. O sea, podría lanzarla desde acá o bien conectarlo desde aquí. Básicamente las dos están compartiendo la misma pista. O incluso, sí, creo que sí me puede dar espacio. Vamos a hacer mejor de esta forma. Y extender el nodo de esta manera. Y colocar los LED en esta forma. No estará totalmente escalonado, pero al menos sí seguir. Me interesa que siga la lógica y también de todo que se vea lo más presentable aquí. Igual, esos elementos están aquí conectados en serie. Entonces sería nada más un cable de aquí a aquí. Y las conexiones que hacen conexión de cátodo con ánodo. Y este cátodo directamente va a ir a tierra. Ahí está. Ahora, para la última conexión, que es básicamente, o sea, es como si fuese un cruce. Aquí si bien esto está explícito, así como si fuese como un cruce de cable,
También podemos reinterpretar el circuito de tal forma de que si bien está saliendo de este nodo, que básicamente es como una extensión de aquí, una forma de también de verlo sería que, por ejemplo, moviendo este cable, que me permite este programa, si yo muevo estos elementos de aquí, es como si fuera todavía una rama separada. Sí, de hecho es lo que básicamente lo que ocurre. O sea, esa es una interpretación, pero ahora lo voy a dejar así tal y como está, como estaba originalmente. Ahí está, le quité el punto de doblez. Y lo podemos hacer de esta forma. Si se conecta obviamente la primera terminal de la resistencia 330 y está la de 220, entonces sería algo similar a esto en cuanto a lógica. Sería colocar, por ejemplo, la resistencia aquí y para respetar ese nodo, por ejemplo, así que viene con este cruce, viene entre la de 470 y la de 330, puede ser que yo lo lance desde aquí hacia acá o incluso puede ser de aquí hacia acá. A fin de cuentas es el mismo nodo, pero vamos a hacerlo de esta forma. Y bien, ya nada más será solo colocar los últimos LEDs que están en serie. A acercarlo nada más un poco. Y los presento como como con los otros. Colocarlos así de esta forma y así quedaría. No, ahora para hacer las series, pues solamente serían los cables de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a aquí y de aquí a acá. Y además este que haga el cierre de circuito. De hecho, voy a mover nada más los cableados acá para que los LED me queden en hilera. Si bien esto no altera el funcionamiento, pero vamos a lo que se le llama uniformidad. O sea, si lo voy haciendo todo, digamos, en la misma postura, que todo esté de esta forma. Ahí básicamente ya quedó. Se me ha movido el proto un poco. Ahí está. Así para que queden derechos los cables. Ahora, sí es importante mencionar que conforme agreguen más cosas a Tinkercad, obviamente la simulación va a tardar un poco más. Pero simulando el circuito que tenemos aquí, evidentemente todos los LED encienden, ¿no? Es de lo que es la lógica de conexión. Este es solo, y reitero, esto es solamente una forma de conectarlo. Sí, sería cosa que ustedes pueden experimentar cómo lo pueden hacer para hacerlo más optimizado o bien o incluso hasta más estético que lo que yo tengo aquí. Que este es, por ejemplo, es una versión. Obviamente, son conexiones en físico, nos permite un poco más de juego. Pero ahorita, respetando lo que es el enfoque en dos dimensiones que tiene este simulador, pues podemos dejarlo de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a detener la simulación y volver a nuestro panel. Entonces, la idea aquí es entender, obviamente, cuando tenemos elementos conectados en serie, conectados en paralelo, cuáles de ellos están conectados como nodos y cuáles son en cruces. Entendiendo esto, ya prácticamente es lo único que basta es descubrir los símbolos eléctricos de cada componente, o sea, cómo es que lucen, cómo van conectadas sus terminales y obviamente qué va con cada cosa. Sí, nuevamente esto es armar, reitero, es como armar un rompecabezas. Sí, entonces aquí pues esto ya lo presentamos aquí. Sí, y obviamente cómo puede funcionar y puede verse presentado. O sea, es solo una versión. Entonces, con esto les va a ayudar ya para armar ya sus circuitos de práctica, ya para que puedan trabajar en ellos y obviamente presentar los funcionamientos. Igual, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención prestada y que tengan una excelente tarde.